Hoy vamos a hablar de la indumentaria en el deporte de la pelota, en las diferentes modalidades. Tiene una importancia enorme por su imagen, lo que se transmite, y no solamente en la pelota, sino en todos los deportes en general. Y para hablar de ello, tengo delante de mí a Daniel Carballo, que es profesor, arquitecto y sobre todo un gran divulgador de los juegos de pelota vasca. Daniel, los que tenemos cierto conocimiento, pero no mucho más allá de cierta época, nos sorprendemos al ver que hay épocas, fotos en las que los pelotaris, de la forma que se vestían, no tienen nada que ver con los de la actualidad e incluso han ido evolucionando a lo largo de los años, de las décadas. Estas fotos que, por ejemplo, esta que tenemos aquí de un pelotari de finales del siglo XIX, ¿no? Es la típica camiseta con rayas que hemos visto los que hemos visitado el Betty High, en aquel maravilloso escenario. Pero Daniel, antes de esta época hubo otra también en la que incluso la forma de jugar no tenía nada que ver y la vestimenta también era diferente. ¿Nos puedes explicar más o menos qué evolución, el porqué, la importancia de la moda? Vaya, Chaldeón. Bueno, yo creo que vamos a hacer una diferencia entre el juego de plaza, el juego antiguo, a largo. Estamos hablando de modalidades con guante, sin guante, botelucea, guante la Shoah o incluso con la época. No es ropa específicamente para hacer deporte, porque el concepto de deporte también es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Yo creo que sería lo que vemos representado en los cuadros de época. Ropa con los tejidos habituales, blusas bastante cómodas, incluso la chapela o las protecciones, que ya en el siglo XVI hay escritos que hablan de que incluso había sombreros, teniendo en cuenta que se jugaba en el exterior, en la plaza. Entonces, según el tiempo, que tenía que ser soleado, porque con la lluvia no es fácil jugar a pelota, le protegía del sol, ¿no? Cuando estamos hablando del juego à blé, entonces ya podemos ver una diferencia, que es sobre todo porque el juego à blé, cuando empieza a profesionalizarse, ya hay una especialización. Y yo creo que es el gran cambio donde nos encontramos del juego en plaza al juego al frontón. En los juegos directos, esos que jugaban por pueblos, defendiendo la identidad, ¿no? La fama de ese pueblo, la vestimenta era más típica de los aldeanos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No estaba diferenciada porque el equipo era el que diferenciaba uno del otro. Incluso esas fajas que los basarritarras llevaban también, no hace muchos años. Yo creo que la diferenciación del equipo está en que los bandos se identifican claramente según el campo que ocupan. Entonces, si cambian el sacador o el resto, el saque, se ve claramente a qué lado están jugando. Entonces, si lo ves enfrentado, es que es del equipo contrario. Es raro que un jugador dé la espalda al contrario, aparte de ser peligroso. La diferencia de la ropa cobra valor cuando está jugando a blé, es decir, cuando en el mismo espacio de juego... Explícanos brevemente la diferencia entre juego directo y el blé, para los que no conocen este punto. El juego directo sería donde cada equipo ocupa un espacio enfrentado, un espacio diferente. Si la plaza tiene 60 metros, pues 30 metros correspondería a un equipo, 30 metros a otro equipo. No tiene que tener red para dividir el campo. Cuando estamos jugando a rebote, por ejemplo, un espacio tiene unos 32 metros y el otro, pues hasta 70 metros, pues el resto pues pueden tener 40, 45, incluso 50 metros. Entonces ya tienes que cada campo diferencia el equipo que ocupa ese campo. Ese sería el juego directo, juego botelucea, guante la Shoah o rebote, son los juegos directos que juegan enfrentados en una plaza. Y el juego à blé es jugar contra la pared. Jugar contra la pared, tienes que compartir el espacio de juego, porque tienes el intercambio de la pelota, primero tiene que tocar la pared
y cuando te viene de vuelta de la pared, a un bote o al aire, la puedes responder. Entonces, el público tiene que diferenciar, cuando no conoce personalmente o por la fisonomía, no conoce a los pelotaris, les tiene que diferenciar de alguna manera, con un color, con una identificación, con un guerrico, incluso con el color de la boina, que se ha dado el caso. Y de hecho es en la época en la que empieza la apuesta ya con corredores al estilo que hemos conocido a lo largo del siglo XX. Entonces es que la indumentaria tenía que distinguirse para diferenciar una pareja de la otra o un trío del otro, como Sí, se jugaba en esa época. pero yo quiero diferenciar el juego hablé en el frontón industrial aquí y el juego hablé en frontón industrial en la capital. Es decir, el juego hablé aquí en Atocha, los primeros partidos, incluso podemos ver el cartel anunciador de Chiquito de Eibar, de los otros pelotaris, que ahora no recuerdo el nombre, pantalón de loneta, bueno, pantalón incluso de rayas, guerrico y blusa y boina. Entonces ese no era el pelotari que vemos ahora. En cambio, cuando en Madrid empiezan a hacer espectáculos de pelota profesional para neófitos, ahí ya empieza las camisetas elásticas, las camisetas a rayas, incluso de un color, de varios colores, partidas, los colores partidos, experimentos, pantalones con cinta lateral, que gustaban más o menos, pero yo creo que era la modernidad también reflejada en la indumentaria, porque el aspecto que hemos dicho antes del rural o es lo que querían evitar. Entonces querían ver un espectáculo moderno, que la indumentaria también fuera representativa de la modernidad. En esta foto podemos ver el cinturón, que es bastante especial, ¿no? No es el cinturón, la faja hecha con material de lana o lo que sea. Este más bien parece cuero y con algún distintivo ya de importancia. Sí, en el gran libro de la pelota habla de que las hebillas identificaban también al campeón. Entonces las hebillas doradas o las hebillas con distintivos incluso del propio pelotari, ¿no? Que se quisiera identificar, pues también era un distintivo. Y también hay que decir que el color de la boina, quizá los campeones, pues en el caso de Chiquito de Eibar, pues se distinguía, dicen que con la chapela roja, para que se le identificara respecto al resto de pelotaris, porque se lo había ganado en la plaza. Y luego más tarde el guerrico en Egualde, en la parte nuestra, es azul y rojo. Y sin embargo en Iparralde, en la parte vasco-francesa, es blanco y rojo. Corrígeme si no es así. Ese azul y rojo de nuestra parte, hay Olatz González Abrisqueta, la antropóloga que ha estudiado la pelota, y, en fin, desde un punto de vista antropológico. Ella cree que viene de la época en la época medieval, en la que en Euskal Herria hubo un enfrentamiento banderizo, ¿no?, entre dos facciones. Sí, si miramos los escudos, estamos hablando de oñacinos y gamboanos, 3 siglos de disputas banderizas, de bandos que están repartidos en todo el territorio. Entonces las familias de los parientes mayores eligen un bando que, pues, los historiadores también discuten cuál era la razón de la disputa, pero debía ser, pues, quién es más poderoso en el territorio. Se da la casualidad, o no es casualidad, que los escudos prevalece el azul y prevalece el rojo en función del bando distintivo. No me hagas la pregunta a quién corresponde el rojo y quién el azul, pero Olatz hace esa referencia respecto a la elección de estos dos colores cuando se eligen dos bandos, cuando tienen que disputar quién es superior en una disputa de un partido de pelota. Sí. Y es bastante interesante, la verdad, la reflexión. Curiosamente, hace 100 años, cuando se abrieron los dos primeros frontones en Florida, en Estados Unidos, en Miami, el primero en Hialeah, en 1924, las primeras temporadas jugaron con pantalón corto y con una elástica, con una camiseta, pero con la barra transversal. O sea, fue algo transgresor. Duró varias temporadas y luego ya se eligió el pantalón blanco y las camisetas ya por colores, ¿no? Porque allí en las quinielas se juega en una época del 1 al 6, luego del 1 al 8, cada número con su color, como en los hipódromos, ¿no?
Sí, es distintivo de la pelota en Estados Unidos, el número, ¿no? En grande, el para número y el color. que se identificara por quién apuestas, entiendo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y luego hay un momento que ya se abandona la camiseta a rayas. ¿Tienes idea tú sobre Bueno, qué época? yo creo que según vemos, las camisetas van cambiando en función de los pelotaris, incluso en la época. Entonces aquí se supone que estos son colores vivos, azules, rojos, o puede haber otros colores. Entonces las rayas se combinan con los lisos. Entonces yo creo que incluso con camisas. O sea que depende del frontón, depende de la intendencia que decidiera uno u otro, una otra vestimenta. Ellos tenían que respetarla, pero también hay quien no quería respetar la indumentaria y hay quien los intendentes tenían que obligar, tenían que corregir, tenían que pedirles que la indumentaria fuera limpia, estuviera adecentada, no hubiera roturas, tuvieran que practicarle arreglos. Entonces hablaban de que cada frontón tenía pues sus servicios para que la ropa estuviera en condiciones, porque claro, jugando a pelota pues se rompían las telas, había rotos, y había que coser o no. Entonces cada pelotari pues tenía sus recursos o su elegancia en cuanto a tener ropa para reponer, y también ahí había discusión. Luego hubo muchas décadas, hasta los tiempos más recientes, en los que ya son las camisetas rojas, azules, aquí en Euskal Herria, ¿no? Pero el uniforme clásico era pantalón blanco, alpargatas, luego zapatillas, ¿no? Las zapatillas ya más modernas, y la camisa blanca. Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el calzado ha evolucionado a una velocidad vertiginosa con los nuevos materiales, pero tradicionalmente en la plaza, incluso en el siglo XX, los jugadores de rebote, la alpargata, el espartín, que era pues con la adherencia adecuada y la suela perfecta para que en la tierra batida no se resbalara, hasta que llegan las zapatillas actuales, que ya casi nadie utiliza. Bueno, yo no conozco peloteris por las suelas acolchadas, etcétera, ya viene un calzado más moderno. Pero bien has dicho que el tema de la camisa, hasta bien entrado el siglo XX, lo hemos visto, nosotros que ya tenemos una edad, hemos visto pelotaris jugando en pueblos, en partidos incluso Dinastía Echave, en Iraeta, en Ezarrazábal, jugando con camisa. Los veteranos seguían jugando con camisa, porque la camiseta no era elegante, en esa época no se consideraba una ropa que pudiera presentarse en camiseta en una plaza. Que se ven en la época gente con camiseta blanca, pero quizá perdía un poco la compostura que se le exigía. Ese señorío, ¿no? El pelotario, ¿no? Sí, esa virilidad de ir con una camisa blanca bien puesta. Incluso lo que hemos dicho, la camisa larga remangada en vez de la camisa de manga corta, ¿no? Mis primeros partidos de aficionado y de profesional, yo creo que también fueron con una camisa blanca con las mangas largas y arremangadas, ¿no? Y recuerdo un pelotario que me llamaba la atención al remonte, un tal Ayerbe, como jugaba siempre con la camisa remangada, con una camisa amplia. Sí. Luego ya aparecieron los polos, claro, que curiosamente también en el mundo del tenis, hace unos 100 años fue cuando René Lacoste fue el que diseñó, y luego Fred Perry también, de la manga larga a lo que ya posteriormente hemos conocido como polo, y eso fue una revolución en el vestir, porque la pelota también cogió de ahí. Sí, bueno, yo pertenezco a esa generación donde ya el polo ya estaba establecido como ropa, el tenis, qué decir, en la pelota, el polo pero con cuello. Es decir, un polo también que hoy en día el vestir con polo pues también tiene esa elegancia, pues quizá de verano, etcétera, pero que en la cancha no se veía el polo o la camiseta sin cuello. Entonces, la camiseta con cuello, yo creo que no lo he leído en el reglamento, pero te llamaba la atención, el juez te llamaba la atención si te presentabas al partido con una camiseta. Entonces los clubs, cuando nos facilitan el polo oficial con el escudo del club, nosotros de jóvenes todos tenían cuello. Hoy, los últimos 20 años o así, yo creo que ya ha venido esa variante de donde la camiseta con cuello pico, cuello barco, etcétera, pero
sin necesidad de tener cuello, ¿no? De tener... O sea, la moda ha ido empujando las tendencias en todos los deportes, ¿no? Sí, incluso sí. En las medidas, ¿no? Más holgada, más apretada. Exacto. Y yo creo que también hay, por ejemplo, el fútbol, el rugby, ¿no? La camisa del rugby, la loneta, que es así un poco más dura, tiene cuello, actualmente no, pero la camiseta ajustada para evitar o reducir los agarrones, en fútbol también, pues hubo algunas selecciones que de repente aparecieron con esas camisetas ajustadas, que ahora ya casi todos los pelotaris pues también tienden a esa camiseta que son cómodas, los tejidos, los nylon y los tejidos ahora transpirables, que son telas muy 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 finas. Ahora no hay deporte que no utilice esos tejidos, ¿no? Y la pelota no es diferente. O sea, ellos también las marcas tienden a utilizar estos tejidos que ya son comunes en todos los deportes. En mi recorrido dentro del mundo de la pelota, lo que sí aprecio es de que en nuestra época era algo casi como sagrado llevar la faja bien puesta, no sé, la indumentaria por dentro. Ahora muchas veces se ve al pelotari con la camiseta, el Nike por fuera. Incluso he visto sin Guerrico jugando. Sí. Eso era un sacrilegio, auténtico sacrilegio. El reglamento dice que hay que ir con Guerrico, entonces te pueden llamar la atención, incluso hasta encontrar al Guerrico no puedes salir a la cancha. Es igual que en una época la zapatilla tenía que ser blanca, es decir, no podía haber una zapatilla con líneas, con dibujos. Hoy en día es difícil encontrar una zapatilla totalmente blanca, pero incluso el cambio de los pelotaris profesionales, no voy a nombrar a nadie, con zapatilla negra, zapatilla azul, zapatilla fosforito, que hoy en día ya se admite o se permite porque se entiende que el calzado tiene que ser cómodo, ¿no? Pero el conjunto del blanco tenía que ser o completo o por razones televisivas la parte de arriba color y la parte de abajo blanco. Es curioso, ¿no? Esos tics que quedan del pasado. Cuando yo llegué al frontón de Bridgeport en Estados Unidos, de Florida, 1983, claro, la indumentaria era pantalón blanco, Guerrico rojo, ¿no? Con el flequillo amarillo, ¿no? Los colores de la bandera española dorado, y algunos cortábamos el flequillo para no dar esa imagen de la bandera española. Pero había otra cosa que me llamó la atención. Como bien has dicho, zapatillas blancas era muy difícil de encontrar, y si las encontrabas, pues igual para pasear, pero no para saltar en la cancha. Y el intendente no permitía que la zapatilla tenía que ser blanca en su totalidad. ¿Y qué hacíamos? Pues poner esparadrapo incluso en plan chapucero, o ese líquido, ese líquido, el betún blanco, y disimular para que la zapatilla pareciera lo más blanca posible, ¿no? Era el único frontón, ¿eh? Claro, después ha venido ya un cambio radical, enorme en cuanto a... El pantalón no, el pantalón... Yo me acuerdo cuando las empresas profesionales de mano hubo un cisma, alguna intentó con el pantalón pirata, hubo una temporada, no sé si fue bastante corta, pero también ese intento de que si iba a pasar del pantalón pirata a un pantalón más ajustado. Ahí yo creo que las modas no han pasado ese corte, porque ellos, los pelotaris, muchos llevan un pantalón deportivo debajo del pantalón blanco. Llevan rodilleras, los de plaza y los de rebote llevan espinilleras, protecciones para el pelotazo, etcétera, y todo queda oculto debajo del pantalón. Pero no ha llegado a esa evolución, por ejemplo, los jugadores de béisbol, que la propia indumentaria ya tiene sus protecciones, los chalecos interiores de los jugadores de rugby no se ha incorporado a la indumentaria, o por ejemplo los de fútbol americano, que se ve esas protecciones, ¿no? Aquí todo se mimetiza en los dos tonos, el de arriba y el de abajo, pero con los tejidos. Por ejemplo, pues el pantalón actual, que el otro día nos fijamos, es casi un chándal, no es un pantalón con su cremallera y sus bolsillos. Ahora ya el pantalón del pelotari, según la última marca, es un chándal. Entonces, si te fijas de cerca, ya se ha perdido, ¿no? El pelotari con el pañuelo en el bolsillo, ¿no? Eso de que te quitas el sudor, incluso la sangre, las heridas, etcétera, le da un bolsillo, y la camisa también lleva bolsillo. Hoy en día ya es una prenda totalmente elástica. Y el tenis, salvo en Wimbledon, ¿no? Ha sido bastante libertario en ese caso, ¿no? Y en Wimbledon también me parece que tiene que conservar el blanco, pero Nadal jugaba con pantalones pirata, por ejemplo. Sí. Cada marca cada sponsor se le permite un poco de
que si sin mangas, Sin mangas. o la cinta también, o no cinta, pero mantener el color, el color blanco. Quizá es el único que ha mantenido esa rigidez en el estilo, ¿no? Esa esencia, ¿no?, de lo Sí, que es sí. el pasado, la tradición. ¿Tú eres partidario de dejar de hacer o crees que se debería de respetar esa tradición, esa particularidad que debería de tener la pelota para mantenerse un poquito con una especie de... Bueno, Hombre, yo creo que la estética es muy importante. Yo me refiero, por ejemplo, a otros deportes donde la camiseta va variando. Un claro ejemplo es el baloncesto, ¿no? El baloncesto parece que necesita tirantes, pero hay cada vez más jugadores que utilizan una prenda interior, manga larga, pues protecciones, marcas, lo que quiera. Entonces ya se le ve como un uniforme entero y lo que se ve el distintivo del equipo son los pantalones cortos y el tirante, pero por dentro el jugador hace lo que él entiende, ¿no? Entonces el pelotario yo creo que tiene que tener ese exterior que tiene que ser uniforme para que se identifique a todos los jugadores de la misma manera. Y el acuerdo es pantalón largo, que viene bien para proteger las rodilleras y las caídas, etcétera. Yo creo que el pantalón largo en el frontón no las es quemaduras de la piel. exactamente, Claro, el roce con la exactamente. pintura te quema la piel. Quizá lo de la manga larga y la manga corta, ya parece que la manga corta incluso hace esta punta para la codera, etcétera, pues es también indiscutible. Y el cuello ya, pues yo creo que es libre elección. Voy a poner un ejemplo de Oriamendi, donde tiene, pues no sé si tendrá 40 camisetas de diferentes diseños, las rayas, las vintage, las nuevas. Cada año, cada campeonato renuevan la camiseta. Y también hay que dar una oportunidad que la camiseta también, incluso los colores, porque utilizan los rosas, los amarillos, los Winter Series también, Sí. También Eraman está utilizando también diferentes colores distintivos. Lo que es difícil de entender es que en la tele se siga hablando de rojo y azul cuando la camiseta no es roja y azul. Entonces, ¿a cuál asimilas al rojo y cuál al azul, ¿no? Entonces, si es un amarillo plátano o es un rosa, ¿cuál es cuál, no? El amarillo es el azul, el rosa es el rojo. Eso es lo que me chirría un poco, ¿no? Porque ya ahí podíamos hacer el salto, ¿no? Decir, oye, pues igual identifícale por su color o por el nombre del equipo, porque ahora ya Oriamendi, por ejemplo, el nombre del Sagardotegui, o Eraman, no sé cuál es el distintivo, la publicidad que lleva o lo que sea, pero ya siguen manteniendo el rojo-azul, aunque la camiseta no se identifique, ¿no? Pero bueno, yo creo que la libertad en la camiseta y la televisión también manda para que haya un poco de alegría en las novedades. Daniel Carballo, un placer charlar contigo. Seguiremos hablando en otra ocasión de un tema tan apasionante como es, en este caso, la indumentaria, la historia de nuestro deporte, o de las modalidades que tiene tanta variedad. Eskerrik asko.